Hola a todos y a todas en una nueva versión de Nos vemos el domingo, pero esta es una versión distinta, especial, no es en mi casa, pero en la casa de una querida compañera, amiga, que nos dio mucha alegría hace un año y algo, ¿no? Y estamos en la casa entonces de Beatriz Sánchez, nuestra ex candidata presidencial del Frente Amplio, orgullosa de haber compartido con ella tantos momentos, ¿no? Sí. Tanta alegría, sí. Y queremos seguir compartiéndola, así que aquí estamos en un proceso de convencimiento. Además, Beatriz, gracias por esta posibilidad, además gracias por la invitación a tu casa. Antes era más fácil también por los horarios, estás con una agenda bien apretada, así que te agradecemos con el equipo la posibilidad de poder entrevistarte en tu hogar. No, yo feliz, muchas gracias, Claudia, diputada de la República. Estamos en roles cambiados, estoy tratando de ser la mejor periodista, entrevistadora. Entretenido. Sí, vamos a ver cómo me evalúa aquí, pero bueno, vamos a intentarlo. Por lo menos todos los demás invitados que hemos tenido en vivo, ninguno se ha ido llorando, ni se ha ido quejando. Es bueno eso, bueno. Sí, eso. Se han ido contentos, así que bien. Vamos a tratar de hacer el rol lo mejor que se pueda. Algo de histrionismo queda de herencia a mi padre, así que... Mucho, yo creo, ¿no? Sí, no, era actor. Yo por eso te digo, sí. Mucho debe quedar, ¿o no? Sí, no, lo ocupo siempre. Por ahí me dicen que cada vez que hago discurso terminan o riendo o llorando. Algo logro en mis intervenciones. Muy así bien. Que, ya, pues vamos al grano. Vamos. Así que te agradezco de verdad esta posibilidad de poder entrevistarte. Y por supuesto nos vamos a referir a nuestro espacio, el espacio hoy día natural, que ha costado muchísimo sostenerlo, mantenerlo, fortalecerlo además, que es el Frente Amplio, ¿cierto? Y ahí tengo una pregunta, ¿no? Que tiene que ver con que el 2018 nosotros como Frente Amplio vivimos un tremendo desafío, lo celebramos hace un año, yo te mandé las fotos ahí en el comedor como bancada, un año de haber podido ingresar al Parlamento y de ser, por supuesto, también protagonistas políticos en todo el quehacer y la contingencia nacional. Tener esa participación que tenemos hoy día con los 20 diputados y un senador, para nosotros también es un orgullo tener un senador, nos pone en el debate político, también lo hablábamos hace poquito rato, también en los liderazgos, la capacidad que tengamos de tomar decisiones, de incidir en el escenario político actual. ¿Cómo lo evalúas tú? ¿Cómo ha sido este año de la bancada en el Parlamento, de la existencia concreta de Frente Amplio en estos 2 años y por supuesto de más de un año de la elección, donde nos diste una tremenda alegría? Bueno, entre todos nos dimos, porque esto es trabajo en equipo, porque imagínate, una persona sola. Yo creo que tiene hartas ópticas la pregunta, o hartas respuestas, porque por un lado están las formales, y de hecho yo siempre lo destaco porque se destaca poco en los medios de comunicación, hay que decir eso. Hay un estudio que hace un departamento nuevo de la Universidad de Concepción que mira nuestra democracia, y destaco la Universidad de Concepción, y que evalúa la coherencia de los parlamentarios y parlamentarias en el Congreso. Y hoy día la coherencia mayor la tiene el Frente Amplio, que quiere decir que hay más concordancia en su votación respecto a el programa que se erigió como Frente Amplio. Y noticias como esa a mí me ponen muy orgullosa, porque es una respuesta a por qué estamos en el Congreso. Eso significa que efectivamente se siguen los pasos de algo, que hay algo de fondo, que hay algo detrás, que por algo llegamos, y me parece que hay algo interesante. Creo que también para cualquier conglomerado, y ya vamos a hablar de eso, nuevo, es un desafío enorme llegar a una institucionalidad, llegar a la institución, en este caso al Congreso. Si bien antes había 3 parlamentarios que hoy día siguen ahí, o sea, me refiero a Giorgio, a Gabriel y a Vlado, ellos no eran Frente Amplio, eran como unos diputados díscolos que llegaron un poco a patear la mesa, ¿no? Y hoy día hay una bancada frente amplista que tiene significado y simbologías distintas y que abre desafíos de ponerse de acuerdo, desafíos de entender dinámicas de trabajo, y eso no es fácil, es complejo. Yo creo que hay procesos de adaptación que, tuvimos que vivir durante el 2018. Y yo creo que nos queda harto trabajo por hacer también, justamente en eso, en esas dinámicas de trabajo que se necesitan. Pero a mí me gusta que esté el Frente Amplio en el Congreso. Me gusta porque yo creo que se ha generado una dinámica distinta, porque yo creo que se nota que está en el Congreso por cosas que han pasado y que se relevan poco en los medios. Los medios tratan siempre de mostrar una cáscara un poco de círculo vicioso de lo que es el Congreso, ¿no? Pero yo creo que si el Frente Amplio no hubiese estado ahí, hay muchas cosas que no habrían sucedido en el 2018.
¿Alguna en particular que sea significativa? Por ejemplo, a mí me parece que es interesante que el Frente Amplio hubiese estado ahí para hacer una acusación constitucional una solicitud de destitución del fiscal nacional. Por ejemplo. Porque yo creo que en casos tan graves como el de Penta, como el de SQM, que simplemente no se llegue a un final satisfactorio para lo que significó para nuestra democracia, y ojo que uso esa palabra, para nuestra democracia, creo que es algo que nos indignó a todas, a todos. Y aquí hablo como ciudadana, porque yo ya fui candidata, hoy día como ciudadana. Entonces, que eso no tenga que no haya ninguna repercusión, que parece que las instituciones digan, mira, no se puede hacer nada más. Y sí, se puede hacer más. Y que el Frente Amplio está ahí para decir, se puede hacer más. Oiga, pero esto nunca se ha hecho antes. Bueno, pero para eso llegamos, para hacer cosas que nunca se había hecho antes. Entonces, me parece que hay cuestiones donde se nota que hay Frente Amplio y eso me deja satisfecha, pero sin dejar de mirar los desafíos que hay para el futuro. Claramente, de hecho, parte de los desafíos que nos hemos planteado como bancada y en la discusión más chiquitita para el año 2019 es incidir más, porque también hay un aprendizaje. Hay un año donde nos dimos cuenta que hay cosas que hay que resolverlas primero de una forma antes de enfrentar toda esta crítica mediática, ¿verdad? Que siempre se nos ha tratado de infantilismo y cosas de esa naturaleza, porque como tú muy bien dices, nos hemos atrevido a usar las herramientas que existen, que están dentro de nuestro rol de fiscalizador. Por ejemplo, acuérdate que también impulsamos la acusación constitucional contra el ministro Santelices, nadie le cabe duda que los argumentos jurídicos eran súper válidos, pero claro, no sabíamos ponernos de acuerdo con la otra fuerza para lograr los votos dentro de la Cámara. Entonces, más allá de tener tú la razón, al final lo que pesan son los equilibrios que siempre han existido y que es muy difícil de quebrar, de fuerzas que vienen hace 30 años instalados en ese poder. Y con ciertas lógicas, con ciertas formas de operar, exacto. Claro, entonces es muy difícil, pero ya entendemos ya aprendimos que hay cosas que por más que tengamos la razón, tenemos que ser muy estratégicos para poder lograr el objetivo. Y bueno, tú tienes algunos objetivos también personales, no pude acompañarte en el lanzamiento de Sentidos Comunes, ¿no? Pero saberes colectivos, sí. ¿Por qué Sentidos Comunes? ¿Por qué no pusieron Sentidos Comunes? Pregunté una cosa, saberes colectivos, pero en el fondo... Pero suena, tiene como ahí, como algo... Pero era para ver si estabas atenta, era para saber si estabas atenta. Bueno, es lo mismo, en el fondo son saberes colectivos. Sí, no, sí. Ese es un contrabando de Exactamente, perdón. No, saberes colectivos. Qué chistoso, porque venía súper preparada y bueno, no pude acompañarte en el lanzamiento, teníamos otras actividades planificadas ese día, pero cuéntanos de qué se trata, cuáles son los objetivos que tiene esta fundación, que por supuesto hay mucha gente alrededor tuya que viene de este mundo frente amplista, que nos interesa que te vaya muy bien. Comparte con quienes están ahí escuchando cuál es el trabajo, cómo se proyecta desde ahí de saberes colectivos. Claudia, es que tú decías algo que es bien interesante, que es un poco la proyección del Frente Amplio. O sea, creo que no hay que olvidar, y eso es muy importante, que esta es una coalición y es un proyecto político nuevo. De repente a mí me da mucha risa como nos tratan de medir con una vara con los mismos que llevan 25 años armando coalición en política. No, pues este es un conglomerado nuevo. Entonces, como conglomerado nuevo estamos armándonos, estamos logrando ciertas definiciones, estamos haciendo el proceso de aprendizaje, que también cuesta. Y por lo mismo también tenemos que armar institucionalidad Frente Amplista. Hoy día existe una mesa que hace toda la dirección política, que reúne a las distintas fuerzas del Frente Amplio, pero también es necesario que tengamos otros espacios más reflexivos, que escapen a la contingencia y que pensemos más a largo plazo, que empecemos a hacer formación política, por ejemplo, de liderazgo, no solamente en Santiago o en las regiones donde tenemos más presencia, sino a lo largo de Chile, que exploremos formas de participación, por ejemplo, en fin. Entonces, nos juntamos un grupo de Frente Amplistas, sobre todo gente que estuvo impulsando el programa participativo durante la campaña, como para ver cómo se podía proyectar a lo mejor ese trabajo de tanta gente que donó horas de trabajo para un programa participativo. Y de esa manera fuimos mirando cómo podíamos armar un centro de pensamiento, que ese es el Fondo de Saberes Colectivos, y con una idea muy fija, y por eso se llama Saberes Colectivos, que es no solamente tener académicos, que yo los valoro mucho, académicos especializados en ciertos temas debatiendo, como es el típico centro de pensamiento en Chile, ¿no? Que hacen paper y aquí está la sabiduría, sino incorporar el saber que existe en las comunidades también, en las organizaciones sociales, en los territorios,
que existe mucho de eso, de repente no se valora con el peso que tiene. Hay organizaciones sociales hoy día que llevan la delantera en una serie de estudios de determinadas cosas de la coordinadora No Más AFP, por ejemplo, agua, o Modatima, a propósito de la defensa claro, del medio ambiente, la tierra y el agua, en fin. Entonces, la idea era juntar estos saberes que vienen de distintos lados en un lugar donde se puedan encontrar y conversar, porque también faltan espacios para encontrarse y eso motiva saberes colectivos. Estoy súper contenta de que la Asamblea tenga presencia de dirigencia social, política, en fin. Es un insumo tremendo para el futuro gobierno, además. Gobierno frente amplista. Todo el rato, gobierno sí, por frente supuesto. Gobierno frente amplista, feminista, además. Sí. Bueno, y a propósito de la contingencia, tú sabes que esta semana el presidente Piñera se ha dedicado a convocar a los timoneles, a los presidentes de los distintos partidos, principalmente de oposición, obviamente. Nosotros vemos ahí hay una lectura. Pero ¿qué piensas tú de esta? Que hay una arremetida de reformas, la vivimos el año pasado, nos metieron goles por todos lados, ¿verdad? Fue muy complejo resistirlo, sobre todo a propósito de lo que hablábamos hace un rato, de tener claridad a lo que vamos, ¿no? Nosotros tuvimos siempre claro a lo que íbamos. Lamentablemente había un sector de la oposición que al parecer no lo tenía muy claro y terminó aprobando proyectos que venían del Ejecutivo que no necesariamente es un avance en derecho, al contrario. Entonces, en esta misma línea, el gobierno ha proyectado para este año el ingreso de varias iniciativas, varios mensajes, una de esas la reforma tributaria, modificación al sistema de pensiones, admisión injusta le llamamos nosotros, que ya lo ingresó la semana pasada, y otras más, que obviamente requiere de la mayoría opositora para poder ser aprobado. Es más, hasta aprobar la idea de legislar, que ya es muy complejo para ellos encontrarse con un escenario adverso, y en esta semana se ha dedicado el presidente a convocar a los presidentes. ¿Qué opinas tú del escenario, de la contingencia, además del tipo de proyectos que se están ingresando? ¿Cómo ves hoy día la situación del gobierno de Piñera, sobre todo enmarcado en la iniciativa, el carácter de las iniciativas que está enviando al Parlamento? Yo creo que al presidente Piñera se le está acabando el tiempo. Yo creo que se le está acabando el tiempo para mostrar algo. Como tenemos gobiernos cortos, si el 2020 viene una elección, entonces todo se concentra en la elección, que es la municipal, de gobernadores y gobernadoras. Tuvo el 2018 donde la verdad es que no hay nada. No hay ninguna gran reforma puesta, no hay ninguna gran votación de un gran proyecto. Tú, Claudia, estás en el Parlamento, así que lo sabes claramente. No hay nada que mostrar. No están las grandes cifras económicas, no están las grandes cifras de empleo, no están el 2018. Entonces, el 2019, que ya estamos a fines de marzo, el 2019 es el año que tiene Piñera para mostrar algo de su gobierno. Entonces, yo creo que lo que quiere es tratar de sacar ciertos proyectos que ya, ojo, están avanzando en el Congreso y tienen poca distribución pública, o sea, poca información pública. Está tratando de avanzar en algo de pensiones y está tratando de avanzar en algo de reforma tributaria. Yo creo que hay que estar muy alertas porque son proyectos grandes y que involucran nuestro día a día. O sea, estos no son proyectos que no tengan nada que ver con nosotros, son proyectos que tienen que ver todo con nosotros. Afectan nuestra vida diaria. Entonces, cuando hablamos de una reforma tributaria, el gobierno habla de una reforma tributaria, en realidad no es una reforma tributaria, es un retroceso tributario. Y claro, y nos dicen siempre con esto de no, es que es muy complejo, ustedes no van a entender, dejemos a los expertos. No, si no hay tantas cosas tan complejas que uno no puede entender. O sea, aquí es bien sencillo finalmente, es ¿quién va a pagar más impuestos? ¿Los que tienen más o los que tienen menos? A eso sí, uno puede ir decantando los proyectos así. El problema de un proyecto como ese es que terminan pagando menos los que tienen más en Chile. Entonces, a es eso totalmente hay que tenerlo. Contrario a lo que nosotros levantamos en el programa de muchos. Exactamente, que teníamos el impuesto a los súper ricos. O sea, nosotros éramos claritos para decirlo, no nos íbamos en cosas extrañas, claritos para decirlo. Está también el tema de pensiones, que lo que hace es subir las pensiones muy poquito, porque cuando alguien recibe 110.000 pesos de pensión, que le suban 5.000 pesos, la verdad es que no es una gran diferencia, pero lo que hace es mantener las AFP y las solidifica más. Entonces, ahí uno se pregunta, bueno, ¿este es el proyecto que queremos? Por eso hay que tener mucha atención, porque nosotros dijimos también en el programa clarito, no más AFP, sin ambigüedades, no más AFP. Entonces, lo que yo creo es que se le está acabando el tiempo, no tiene cómo ir avanzando, es muy difícil para él ir avanzando en estos proyectos grandes y se está llenando de pequeñas parafernalias o pequeña pirotecnia de proyectos que son
que no tienen ninguna consecuencia práctica porque no ejercen efecto, sino que son más voladeros de luces. El control preventivo de identidad, que puede ser muy dañino, pero que busca, lo voy a decir bien en rudo, Claudia, que no se entienda mal, pero en el fondo va directamente a los grandes miedos que tenemos todos, que yo también tengo. El miedo a la delincuencia, en el caso de admisión justa o admisión injusta, el miedo a que los hijos de una o las hijas de una no tengan la mejor educación. Entonces, ahí hay una tecla que toca como con sentimientos bien profundos. Entonces vienen los proyectos estos rápidos, de trámite rápido, de control preventivo de identidad a menores de edad, de vamos recorriendo Chile diciendo que no escuchemos a los expertos, vamos a hacer lo que nosotros creemos que hay que hacer con la admisión y no mezclar a los niños de nuevo y que los padres puedan elegir cuando en realidad eso es falso. Entonces creo que hay mucha pirotecnia para poner la atención en ciertos aspectos y por abajo se están discutiendo temas que son muy vitales para los chilenos y las chilenas. Y este año para Piñera es vital porque tiene que mostrar algo que todavía no muestra. Bueno, lo nombraba recién, para nosotros es muy importante y lo fue en el programa incluir la propuesta de la coordinadora Nomás FP. ¿Qué opinas que ya se viene la marcha el domingo, que obviamente vamos a estar ahí acompañando a la coordinadora? ¿Qué opinas de ese movimiento? ¿Cómo enfrentamos esta nueva marcha? Además, después de la tremenda marcha del 8M, uno se genera un montón de expectativas también. Al fin, este pueblo despertó, ¿no? ¿Y cómo se proyecta este tipo de reformas, más allá de la insistencia de Piñera de sacar adelante su reforma previsional? ¿Cómo ves la incidencia, lo que ha logrado esta coordinadora y lo que se viene? Porque finalmente es allí, en este tema de las pensiones, que logramos que todo el mundo se vea representado. Ya tenemos a los adultos mayores más empobrecidos de la región, y es precisamente por este sistema de pensiones de miseria, ¿no? ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo ves esta marcha que se viene, el movimiento? ¿Cómo avanzamos también? ¿Cómo seguimos empujando? Hace pocos días fueron los dirigentes, fueron los trabajadores a entregarnos a todos los diputados. Lo bueno fue ver que diputados en forma transversal de la oposición recibieron este proyecto de ley, que fue producto de una iniciativa popular de ley y que por supuesto nos están instando a empujarla como reforma dentro del Congreso. ¿Cómo lo ves tú? Yo creo que es una organización que ha hecho una pega increíble. Y también yo creo que nos muestran varias cosas. A mí me gustó mucho, y aquí tomando un poquito lo de la marcha del 8 de marzo, me gustó mucho lo que pasó ese día en la marcha, porque vivimos como todo un mes en la previa de la marcha donde la autoridad de gobierno, los sectores más conservadores del país nos estaban metiendo en la cabeza que el feminismo había pasado de moda. No, si las cosas están medio resueltas. La huelga no llevaba a nada. No, ¿para qué la huelga? ¿Para qué salir a la calle? Si todas las cosas que piden las mujeres las hemos incorporado, ¿no? Ya se están trabajando. Y fue como, no, esto es lo que pasa. Después todo subiéndose como al carro de la victoria. Entonces fue muy curioso ver eso en las calles. Y lo que pasa con la coordinadora Nomás FP a mí me pareció que es bien extraordinario, porque no se han quedado solo con las marchas, no se han quedado solo con esa convocatoria gigante que provocaron y que provocan, plebiscito también, que sino que hicieron un plebiscito para que la gente dijera sí o no más AFP. Hicieron cabildos para iniciativa popular de ley, o sea, hacer un proyecto de ley para presentárselo y pasárselo al Parlamento. En Chile no existe eso de iniciativa popular de ley, en otros países sí, pero lo hicieron. Entonces han ido tratando de volcar un movimiento a pasos que son más institucionales, como una forma de seguir dando la vuelta a una manera propositiva de instalar el debate. Entonces, yo creo que nos enseñan a ir haciendo muchas cosas, porque finalmente uno se pregunta, si nuestro sistema actual de pensiones, que es un sistema privado, las AFP, se tomaron en una decisión a puertas cerradas, en dictadura, ¿y habían cuánto en esa sala? 6, 8 personas, y así con 8 personas se zanjó cuál iba a ser todo nuestro sistema de pensiones. Bueno, ¿acaso ni siquiera podemos tener la posibilidad de discutirlo democráticamente? O sea, yo ni siquiera me tiro a la piscina con decirlo, cambiémoslo totalmente. Digo esto, ¿por qué no preguntamos en Chile si queremos siquiera discutirlo democráticamente? O sea, ni eso se atreven los gobiernos a hacer, que yo creo que sería un paso bien gigante. Existe la herramienta, pero solo falta la voluntad. Exactamente, creo que falta la voluntad para preguntarnos cuánto debería estar en las manos de los ciudadanos tomar una decisión tan importante como esa, la forma en que estamos jubilando, con las pensiones de muerte, de hambre que tenemos. Entonces, me parece que hay una coordinadora que ha organizado a los trabajadores y trabajadoras con un tema muy importante y muy robusto, y de esa manera ha ido avanzando. Me parece que lo ha hecho
instalando esta duda, instalando esta pregunta de manera muy y muy llamativa, buena. porque además ellos han logrado levantar también representación en los territorios, organización en los territorios, tienen una convocatoria bastante grande, ya no solo son sindicatos, también hay personas naturales. Que se acercan a ofrecerse voluntarias. Son parte, y se quedan pintando, entregando volantes, entregan horas importantes de su jornada para aportar en eso. Y nosotros al menos en el distrito tenemos una coordinadora, Maipú Cerrillo, que es bastante poderosa y hace harto bien la pega en ese sentido. Y hablando de distrito, te quiero comentar y hacer algunas preguntas. Bueno, te tocó visitarlo harto en campaña. ¿Qué impresión te dio el Distrito 8? Es tremendo. Primero es grande. Uno lo grande. Gigante, ¿no? Uno lo grande. Uno lo populoso, que es lo extenso además. Porque nos encontramos ¿dónde? Desde Tiltil hasta pasando por Maipú, por Cerrillo, bueno, así. Muy grande. Muy grande, muy extenso. Creo además que, haciendo la reflexión hoy día a propósito de los distritos, ahí cómo están compuestos, creo que el distrito tiene, Claudia, yo creo que la gente que vive en el distrito de alguna manera vive muy intensamente lo que significa vivir en este modelo económico en el que vivimos. ¿Y sabes por qué quiero sacar ese tema a colación? Porque de repente hablamos, no sé, pues con todos estos términos más complejos, neoliberalismo, capitalismo, extractivismo, nuestro desarrollo económico, modelo económico, y de repente eso nos confunde un poco. ¿De qué estamos hablando? Pero esto tiene mucho que ver con nuestro propio estilo de vida o lo que nos pasa. Y por eso es tan importante darle una vuelta y entender de qué estamos hablando. Y que tiene que ver con una forma de vida que se ha instalado que privilegia ciertas cifras respecto a lo que nos pasa como personas. Entonces Chile, por ejemplo, tiene súper buenas cifras internacionales. Tenemos una cifra respecto al ingreso de cada persona, porque hay un ingreso promedio chileno que es de país casi desarrollado. Entonces, si uno ve un poquito más, uno se da cuenta que eso está mal repartido, porque hay unos que concentran la plata y hay otros que no. Es más, hay unos que viven de ciertas maneras y hay otros que pagan todas las consecuencias para que algunos vivan de esa cierta manera. Y aquí menciono a Tiltil, por ejemplo, que me sorprendió mucho cuando fui para allá. Me sorprendió mucho porque efectivamente Tiltil, ellos mismos dicen, somos como el patio trasero de Santiago, y efectivamente es una zona de sacrificio. O sea, ahí se juntan una serie de costos del sistema. Y es como que a personas le dijeran, mira, tú te tienes que sacrificar para que otros vivan mejor que tú. Exactamente. Y cara de palo. O, por ejemplo, comunas grandes como Maipú, donde tú encuentras a un Chile completo dentro de una comuna, donde tienes a más gente que se puede demorar hasta 3 horas para llegar al centro de Santiago donde trabaja. Entonces tú dices, bueno, ¿de qué manera estamos conviviendo con comunas que son enormes y que parece que no las puedes delimitar y no tienes cómo hacer una urbanización que contemple mujeres que tienen que desplazarse, que tienen hijos pequeños, que tienen que subirse al metro, a la micro, a la hora punta, te aplastan, no hay cómo subir un coche? O sea, hay tantas cuestiones que pensar en las comunas más grandes que tienen que ver con la forma de vida hoy día. Y que yo creo que se pagan los platos rotos en muchas de las comunas que son parte del distrito. Exactamente, una de las características que tenemos ahí fuertemente, que tú las has podido demostrar y mostrar claramente con el ejemplo de Tiltil, es que efectivamente cruzan un montón de aspectos de empresas contaminantes, de inversiones que terminan siendo contaminantes para la población y que aprendemos a convivir con ellas casi sin darnos cuenta. Y las naturalizamos. Sin hacerlo, exacto. Sin darle mucha vuelta, pasa por arriba tuyo una torre de alta tensión, pasa por abajo tuyo un oleoducto. Nadie te pregunta. Pasa por 2 cuadras más para allá un río contaminado. Bueno, y efectivamente han sido parte de las características que tiene este distrito y que para nosotros que hemos asumido esta responsabilidad de representarle, defenderle, ha sido súper complejo, una pega enorme. Y ahí entonces te quiero que te tiré a la piscina, no a la de tu casa, sino a esta piscina. ¿Cómo ves tú la pega que ha hecho el equipo de la Claudia? No lo voy a centrar en mí porque aquí hay un equipo detrás. ¿Cómo evaluarías el trabajo que nosotros frente a todo ese tremendo desafío que significa representar a este territorio tan diverso, tan extenso, rural, urbano, aislado, con tanta industria contaminante, con tantas posibilidades, pero que finalmente el modelo impide que pueda ser así? ¿Cómo ves? ¿Cómo lo hemos hecho? ¿Sí? Una evaluación como equipo, como diputación. Hay varias cosas que yo destaco, Claudia, y con harto cariño. Una es la capacidad de estar en la calle, que no se pierde.
O sea, con la Claudia nos conocimos harto en campaña, sobre todo visitando todas estas comunas, nos íbamos encontrando, sobre todo todas las candidatas y los candidatos, y ahí nos vimos cuántas veces en cuántos almuerzos, desayunos, recorridos, caminatas, volanteos, en fin. Entonces esa capacidad de estar en la calle no se ha perdido y me parece que es muy valioso, que no porque se llegue a una instancia institucional se deja de estar en la calle. Creo que ahí hay un aprendizaje, como que nunca se deja de estar como en campaña, no en el sentido de la campaña, sino en el sentido de recorrer las calles, de seguir pisando las mismas calles, de seguir estando en la misma plaza, de andar en el metro, o sea, de seguir en la calle. Eso me parece que es súper valioso y yo felicito eso. Lo otro, no dejar de estar en contacto con todas las mujeres con las que hiciste contacto, de juntas de vecinos, de organizaciones de mujeres, con las que estuviste en contacto durante todo el tiempo de la campaña también. Y eso es bien bonito, o sea, todo ese trabajo bien emocionante. Yo me acuerdo específicamente del trabajo con agrupación de mujeres con hijos trans, por ejemplo, que era una pega cuando todavía no estallaban los temas, no se había aprobado la ley de identidad de género, por ejemplo, y que ya tú llevas un trabajo importante con ellas y eso es muy bonito como después se fueron desarrollando en el Congreso, o sea, primero haciendo el trabajo antes y después en el Congreso dando votos, por ejemplo. Me imagino que ha sido súper satisfactorio, ¿no? Aparte de ese pega. Entonces, eso yo creo, lo que felicito y lo que me gusta es no perder el sentido de por qué se está en el Parlamento. Que no es para encerrarse en el edificio, sino para estar en la calle representando efectivamente en el Parlamento. Así que eso yo lo felicito y me parece que es parte del rol que no se perdió. Muy bien, qué bueno. Y bueno, ven, chiquillos, no lo hemos hecho tan mal. La jefa nos evaluó bien. Así que esperamos que sigamos en el mismo camino. La verdad que de repente echamos de menos los días de poder estar en el terreno. Te absorbe de una manera increíble el trabajo con misiones, el hecho mismo de tener que viajar a Valparaíso. A veces la gente también me pregunta, ¿y usted cuándo va al distrito o cuándo va a su territorio? Y yo digo, yo vivo ahí, no tengo que trasladarme. Y por tanto, como la gente lo sabe, va sábado, domingo, viernes a mi casa, lunes. Muchas veces mis hijos me dicen, mamá, te buscan, y hay alguna dirigente que nos fue a pedir algo anoche, entregando un documento a propósito de la construcción de USTEFAM, etcétera. Siempre en contacto y esperamos jamás perderlo, y de hecho lo que siempre decimos es, digan no cuando no hemos comprometido algo y no lo hemos podido hacer. No siempre no es porque no se quiere, a veces hay condiciones que te complejizan, pero tienen que estar ahí para recordarlo, así como nosotros también estamos recordándole a quienes dirigen nuestros proyectos políticos, porque además esto es un proyecto político colectivo, participativo, feminista, y que no queremos que pierda jamás ese sentido. Gracias, Bea, gracias por esta entrevista. La verdad que teníamos muchas ganas de compartir con quienes nos siguen en nuestro programa. Ha tenido muy buena recepción, nos habían pedido, ¿y la Bea cuándo? Bueno, ahora la Bea, y en su casa más encima, así que gracias, Bea, de verdad. Un abrazo para ti. Un gusto, Claudia. Un gusto, sí, siempre conversamos. Sí, siempre conversamos por interno ahí, nos mandamos cosas y vamos a estar siempre disponibles, y te queremos luego en la comuna, las comunas, para que nos cobran. ¿Y cuándo la vas a traer de nuevo? Yo feliz. Muy bien, porque para la presidencial hay que seguir recorriendo el país. Nos vemos el domingo, ¿cuándo? El domingo 31, ¿no? Ahí nos encontramos, sí. Gracias a todos por su acompañamiento, apoyo y buena onda. Chao.